¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, es un placer saludarlos. Estamos con ustedes para llevarles un tercer episodio de Relatos Deportivos, tal como lo comentábamos ya desde el inicio de semana. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de nuestros seguidores que están atentos a esta videoconferencia que preparamos para ustedes. Vuelvo a repetir, tal como lo decíamos, el tercer capítulo de estas videoconferencias que estamos llevando para ustedes, parte de la historia que se vivió en el deporte. Muy próximamente tendremos lo que es ya básquetbol, voleibol también, pero en esta ocasión, en este tercer capítulo, tenemos lo que es los campeonatos estatales edad libre que se disputaron de 1972 hasta el 2010. En esa fecha Iguala ganó 9, así que le tendremos a usted toda la información. Lo dividimos en dos partes, es muchísimo material que teníamos, así que creo que amerita que tengamos una segunda parte de esto, porque tenemos que explicarle a usted, revivir con usted estos sucesos que pasaron en más de 38 años de historia en el fútbol. Mucha gente lo ha de recordar, y sobre todo para las nuevas generaciones, que la verdad es este tipo de trabajo para ustedes, pensando en ustedes, para que sepan el por qué es importante representar la camiseta de Iguala en cualquier evento deportivo, ya sea fútbol, básquetbol, pero sobre todo en el fútbol. Vamos a recordar en esta ocasión cómo fue toda la parte de esta historia cuando los selectivos de Iguala tuvieron que batallar, y vamos a explicarle de nueva cuenta toda esta información. Vamos a dar nada más un minutito más en lo que arrancamos con nuestra información deportiva, ¿vale? Así que bueno, ponemos en contexto. Alguien me comentaba sobre la historia de los estatales de edad libre. Anteriormente, en el año del 66, arranca los 23 años, 11 meses, se jugaron 7 ediciones hasta 1972. Ya en octubre del 72, en ese mismo año, arrancan ya la asociación del Estado, decide arrancar, de fútbol en el Estado, decide arrancar con los campeonatos de edad libre en octubre. El 1 de octubre del 72 decide arrancar con estos campeonatos. ¿Por qué? Porque pues había mucha protesta, había de repente muy quisquilloso, ¿no? La situación de las edades, quién había sido exprofesional. Siguió todavía en la edad libre hasta un poquito más adelante, cuando ya se pudo tener más apertura con los jugadores exprofesionales que decidían jugar con sus municipios en aquel entonces. Así que en 1972 arranca la historia de los campeonatos estatales edad libre el 1 de octubre, y pues para Iguala, vamos a hablar antes de que sean los campeones. Este es el primer equipo que representó a Iguala en un estatal edad libre que se llevó a cabo en Acapulco. Del 1 al 8 de octubre se llevó a cabo. Quienes participaban, ya algunos lo han de recordar, era Iguala, Tasco, Tierra Caliente, que era por lo regular representado por Altamirano, después Tlapehuala, ya después se inmiscuyó Arcelia, Coyuca de Benítez, ya hubo más apertura. Acapulco, Costa Grande, que en un momento fue iniciado por Coyuca de Benítez, por Atoyac, y después entró Coyuca al quite también. Posteriormente también vino Cihuatanejo y Tecpa, pero Atoyac fue el primer representante en un estatal edad libre. La universidad, que era universidad, aparecía como Universidad Roja, Chilpancingo, lógicamente, y más adelante Acapulco, y ya más adelante entró la Costa Chica, que tuvo acceso a participar en estos torneos edad libre. Así que esta es la lista, lo vuelvo a repetir, del primer selectivo de Iguala que participó en un estatal en el de 1972. Muchos conocidos: Reinel Mena, por ahí Basilio Soriano, Jesús Gallegos, Enrique Nájera, Vicente Jiménez, Andrés Alquiciras, Fermín Díaz, Rogelio Román, y bueno, una serie de jugadores, todos ellos representados por Rodolfo Soto Rivera, un personaje que hizo bastante por el fútbol de Iguala. Arranca la primera edición en Acapulco, no se logra ser campeón. Viene la edición del 73, tampoco se logra salir con buenos resultados en Tasco de Arcón.
con un equipo que iba muy bien armado, pero bueno, no pudo hacer mucho, y de ahí viene el primer campeonato que logra, el primer título que logra la selección de Iguala. Este fue en Altamirano 1974. Los estatales se regían de la siguiente manera: arrancaba Acapulco, seguía Tasco, luego seguía Tierra Caliente, venía Chilpancingo en 2 ocasiones, y por último estaba Iguala, ¿no? En este caso, después eran los 7 selectivos que entraban a participar, 7 nada más, pues jugaban a round robin, todos contra todos, y si había un empate en puntos, en la última jornada jugaban un partido extra para ver si se disputaba una final el día lunes o el día domingo, dependiendo de cómo se pudiera llevar a cabo los partidos y cómo resultaban al final de cuentas, ¿no? Para este 1974, esa es la selección de Iguala que iba. Vemos a Teófilo Molina, el profe Chopale Ramírez, dirigidos por Juan Nava, Peña, por ahí Adalix Salgado, que le dio la vuelta a los estatales. En paz descanse Pedro Román Núñez, ahí también está en esa imagen, el Güero Santiago, y bueno, mucha gente que jugó por los colores de Iguala. Ese es otro de los partidos. Ya al terminar, la gente que acudió al torneo me decía que hacía un calor tremendo en Altamirano en aquella fecha, en octubre del 72. Hablamos que es del 5 al 12. Iguala, para poder llegar al campeonato, derrota a Tasco 3-2. Después vence a Chilpo 4-2. Un Chilpo que venía con muy buen equipo, con el profe Pedro Rentería, y bueno, mucha gente, Cirilo Rentería, gente que más adelante fue tricampeón con Chilpancingo. Derrota 4-2 a Chilpancingo, lo decía 4-2, y posteriormente hace muy bien la tarea empatando contra el local Tierra Caliente, que venía como el campeón del estado en ese torneo, después de que en Tasco se había coronado. Tierra Caliente venía como el vigente campeón, así que pues fue un rival muy complicado. Igual le aventaron luego los conjuntos complicados. De ahí derrota a la Costa Grande, saca un resultado positivo contra el conjunto de la Universidad de Empata y también contra Acapulco. Eso le bastó. ¿Para qué? Para que Iguala se hiciera 2, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, 10 puntos, que el último de los encuentros para lograr este campeonato contra la Costa Grande, ¿sí? 2-0, y con esto el conjunto de Iguala lograba su primer campeonato invicto, no perdió ningún partido. Me platican los jugadores que estuvieron en ese torneo también, que acabando el último partido salieron por pies porque la gente de Tierra Caliente estaba enojada por lo que había pasado, pues querían ver a su selección campeona, venían del 73 de ser campeones en Tasco del Arcón. Esas son algunas imágenes del periódico Actualidades, y si alcanzan a ver al fondo, hay mucho público, vean atrás, ninguna sombra había, pero la gente estaba atenta a los partidos que se llevaban a cabo. Eran 3 horarios, 12, 2 y 4 de la tarde, en los diferentes escenarios que había en la cancha de Altamirano. Es otro de los partidos disputados también ahí, y de fondo se alcanza a ver bastante gente en la cancha de Altamirano. Ese fue uno de los cuadros base que jugó en ese torneo, que vuelvo a repetir, lo gana en puntos al hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntitos hace Iguala para coronarse y ser campeón estatal por primera vez en su historia. Ese es el conjunto que fue hasta Altamirano y hizo muy bien las cosas para poder ser campeón en la tercera edición de los campeonatos estatales Edad Libre. ¿Qué pasó después? Iguala tuvo una serie de tropiezos desde el 74 hasta el 87. Iguala no logró ser campeón, incluso jugó dos estatales en Iguala en el 77 y en el 84. Cuando vino por aquí, se juega un partido extra en el 84 entre Tasco y Acapulco. Jorge Campos, con 17 años, porterió aquel encuentro cuando ganan en penales a Tasco. La gente de Tasco se ha de acordar muy bien de ese partido, un lleno impresionante en ese torneo estatal. Iguala sufrió en todos esos años. La universidad fue tricampeón, Chilpo fue tricampeón, Acapulco ganó también en 2 ocasiones, pero Iguala no se le daba. Incluso el torneo del 87 en Tlapehuala fue desastroso para Iguala.
quedó en el antepenúltimo lugar, así que había que reacomodar la selección, mejorar y sobre todo tener otra forma de poder sacar adelante estos torneos. Viene la edición de Acapulco, Chilpancingo 1988. El técnico Jesús Ramírez comienza a juntar gente, comienza a preparar un grupo de jugadores, nueva generación con gente de experiencia, y una vez más al round robin, y el conjunto de Iguala comienza empatando a 0 goles con Tasco del Arcón. Después, su segundo partido, derrota 1-0 con gol de Lucino Moreno. Con esto Iguala llegaba a 3 puntos y comenzaba a meterse en la pelea. En su tercer partido, empata con la Universidad a 0 goles. Se mantenía invicto. En el cuarto partido, Iguala derrota a Costa Grande 2-0 con 2 goles de Lucino Moreno. Y bueno, ahí el conjunto de Iguala tomó su segundo aire, comenzó a hacer muy bien las cosas todavía, pero sobre todo, algo a destacar era el trabajo defensivo que estaba teniendo en cada uno de sus partidos. Viene su quinto partido contra la Costa Chica, ya Costa Chica desde el 86 pudo participar, y derrota 5-0 a la Costa Chica para estar prácticamente a tiro del campeonato. Ese partido fue fundamental para el conjunto de Iguala. Viene el sexto partido. Iguala ganando, era campeón en aquel entonces. Tasco le seguía muy de cerca. Tasco venía como vigente campeón de Tlapehuala. Y empata Iguala 1-1 con la Tierra Caliente. Iba ganando al minuto 48 Tierra Caliente. Aquí hay algo a destacar. Después de 488 minutos en el torneo, Maximiliano García recibía un gol. En 5 partidos, la meta de Iguala se mantenía intacta, un récord que a Iguala yo no le volví a ver en un torneo estatal, mantener su récord intacto por mucho tiempo, 5 partidos seguidos sin que Iguala recibiera. Hasta el minuto 48 le cayó ese gol a Max, que rompió el récord que tenía. Un saludo a Max García, que tuvo muy buen torneo, que fueron ahí. El otro portero suplente era Domitilo Salgado Romero, que estaba con Cañeros en aquel entonces, pero Max estaba al frente de la portería en aquel entonces. Al final de cuentas, el conjunto de Iguala logra empatar con gol de Alfonso Campo, y con esto prácticamente tenía cerca el campeonato. Tasco estaba apretando, así que Iguala necesitaba forzosamente sacar mínimamente, si hiciera la victoria para que Tasco no hubiera un partido extra. Una mala noticia por ahí, Lucino Moreno sale lastimado en el partido contra Tierra Caliente. Había algo no de miedo, pero sí de prevención, y el conjunto de Iguala en el séptimo partido y definitivo vence 2-0 a Chilpancingo para coronarse por segunda ocasión en su historia. Bogar Soto al minuto 14, Bogar que venía de fuera a jugar Iguala, pero se quedó aquí y representó a Iguala dignamente. Bogar mete el 1-0, y ya al minuto 80 el conjunto de Iguala, por conducto de Óscar García, el tasqueño, que jugaba con el Internacional en aquel entonces, mete el 2-0 para coronarse por segunda ocasión en su historia. Lucino Moreno fue campeón de goleo con 7 tantos, ahí lo vemos celebrando al término de aquel partido contra Chilpancingo, y ahí vemos a toda la gente de Iguala, porra, jugadores, directiva, que estuvo atento a ese campeonato. Vemos ahí que Mario Pineda no estuvo en aquel encuentro, pero la base, gente del Inter que estuvo también ahí, Jesús Carrión, lo vamos a repetir, Bogar, Óscar García, la gente que estaba en el Inter andaba en un muy buen momento en aquel entonces, y le tocó pues contribuir. Lucino Moreno, sí, por ahí el Bora Encarnación, vemos a gente por ahí, a Choco, se me olvida su apellido, el Choco, defensor central de San Lorenzo. O sea, toda la gente se unieron fuerzas, y bueno, ahí está cómo terminan los números. Ahí vemos a la gente del Inter, a Lando, vemos a Poncho, por ahí está Chucho Carrión, o sea, la gente que fue del Inter y que contribuyó con aquel
campeonato. Y ahí está la tabla de posiciones al final, cómo quedó en aquel torneo. Iguala 4 ganados, 3 empatados, 0 perdidos, goles a favor 11 y 1 en contra. Taxco del Arcón tampoco perdió ningún partido, pero empató 4 veces. Ahí está. Y vean las tablas, por un punto nada más, pudo haber ido a un juego extra esta situación, pero Iguala liquidó de buena forma el torneo para coronarse por segunda ocasión en su historia. Viene la edición de 1989, Iguala no logra logra quedarse entre los primeros 3 del torneo, igual en el 90. En el 90 ya se agrega al programa de la asociación jugar ronda de grupos, ya eran más conjuntos, ronda de grupos, jugar semifinales el sábado y disputar la gran final el domingo. A partir de 1990 se decide tomar esa forma de llevar a cabo los campeonatos de edad libre. Y bueno, ahí comienza en la década de los 90, Iguala fue un rival a vencer en todo momento, porque desde el 90 hasta el 2000, que no estuvo en semifinales en el 2000, pero de ahí para allá, mínimamente, siempre estaba en semifinales. Esa década fue muy buena para Iguala, incluso en el 98, que no fue la selección municipal la que llegó a la final, pero sí fue la Fernando Alonso, que era Iguala también, representando al municipio de la Liga Fernando Alonso, que jugaba ahí en la cancha de Cañeros. Pues bien, viene la edición de 1991. Iguala tenía una espinita clavada porque no había logrado ser campeón estatal en las 2 ocasiones anteriores, 77 y 84. Entonces, el técnico Jesús Ramírez igual se pone a trabajar horas extras. La selección no fue armada al vapor, tuvo partidos de preparación, partidos de entrenamiento y fue muy, muy activa. En la foto es esa que vemos ahí, es de la inauguración. César Pineda, Donato Saligán, Adalí Salgado, Poncho, Luis Osorio, alcanzamos a ver ahí a Coria, César Pineda. Eso fue en la inauguración cuando el conjunto de Iguala pues está iniciando las hostilidades del torneo aquel 1991. Decíamos la fecha del 27 de octubre al 3 de noviembre se llevó a cabo el torneo estatal de libre en la ciudad de Iguala. Pues vemos ahí Raimundo Chavira, una fotografía por ahí de su muro, la tomamos, gracias Raimundo por contribuir a esta videoconferencia. Max, Donato, Marco Rangel, por ahí vemos a la gente de banca que pues estaba preparando como sede el estadio Ambrosio Figueroa, que lució una de sus mejores galas en aquel entonces. Bien, pues Iguala hace un trabajo excelente, ganó todos sus partidos de este torneo, derrota 2-1 a Zumpango, después con Donato Saligán, muy inspirado. Donato y Lucino, ese torneo fue su momento, muy, muy, muy interesante, cómo lo vivieron hasta llegar a ser campeones nacionales. Va a haber un capítulo exclusivamente para el Nacional del 91, porque es una historia que contar bastante interesante. Aquí vamos a platicarle nada más hasta dónde fue campeón Iguala en la ronda estatal. Iguala, lo decimos, gana 2-1 Zumpango, derrota 2-0 a la Costa Chica y derrota 3-2 a la Universidad. En el último partido del grupo A se enfrenta a Taxco en un estadio a reventar. Yo creo que el Iguala Taxco siempre llamó la atención desde que se jugaba los interestatales con el San Isidro, que jugaba, hubo expectación, siempre, y en los estatales 23 años, 11 meses, ni se diga, porque siempre había de dónde agarrar público, gente de Taxco venía, o ya sea que fuera de Iguala para allá, pero siempre, siempre había llenos donde quiera que se pararan estos conjuntos. Es una rivalidad deportiva de años, no es de ahorita, es de años que se viene esta rivalidad. Juegan el partido en la ronda de grupos con un Donato Saligán inspirado y anotando los 4 goles del triunfo para el conjunto de Iguala. Así es, Donato esa tarde salió muy inspirado, celebración a tope en aquel entonces en el estadio Ambrosio Figueroa,
que vio ganar a su selección 4-2 con 4 tantos de Donato Saligán. Y aquí tenemos al término de la fase de grupos, Iguala líder con 8, ganó todos sus partidos, 11 a favor, 5 en contra, con Tasco fue segundo con 6. En el grupo B, Acapulco, 8 puntos, también como invicto, tuvo 8 goles a favor y un gol en contra. Tasco, Acapulco venía con un equipo bastante competitivo, muy, muy bueno, muy fuerte, ¿sí? Y la Tierra Caliente se metió a base de garra, de lucha, como conocemos, a esta fase. En este torneo ya vemos que son 10 equipos, aparte de los que mencionábamos al principio, ya aparece aquí Zumpango y ya aparece Tecpan. Tecpan fue de los que entraron en esta nueva parte de los torneos ya del 90 en adelante, cuando se aceptaban más equipos. Se viene la ronda de semifinales. Iguala derrota a la Tierra Caliente 4-3. Un partido también bastante cerrado, que a Iguala le costó, de que pese a que Tierra Caliente no llegó como el favorito, dio una gran batalla a Iguala. 4-3 le saca el partido a Iguala. Era una eliminatoria bastante tremenda para Iguala, que se le complicó, pero salió avante, mientras que Acapulco derrota a Tasco. Sí, que al año siguiente fue la final del estatal allá en tierras porteñas, cuando se juega el estatal del 92. Se llega el día de la gran final. Iguala enfrenta a Acapulco. Por primera ocasión se encontraban en una final de estos torneos. Jugaron en el 91, jugaron en el 2001, jugaron en el 2010. Jugaron 3 finales, Iguala contra Acapulco, ¿sí? En este partido muy cerrado, Israel López mete el primero para Acapulco. Después, en una reacción bravía, Iguala al minuto 84, el partido se estaba acabando y Adalid Salgado mete el gol del empate que mandaba a tiempos extras el partido. Drama a tope en el estadio Ambrosio Figueroa y un gol celebrado como no tienen idea. Empezando los tiempos extras, Donato Saligán mete el 2-1 y viene una situación en la que se avienta una botella hacia la cancha. Don Ignacio Vázquez, la lepra, se deja caer, decía que le habían pegado y bueno, se investigó, se llegó a una conclusión y al final de cuentas el conjunto de Iguala le respetaron y fue campeón estatal. Vean nada más las gradas, cómo estaban las gradas para ver tanto semifinal y final. Así estaban las gradas del Ambrosio, a tope, o sea, no cabía un alfiler prácticamente, y en ambos lados, no nada más era en la de Sol. Miren, bueno, ese es el conjunto de Acapulco enfrentando a Iguala, y vean, se alcanza a ver de fondo los vestidores con gente arriba, gente abajo y las gradas de Sol, Iguala a tope, Iguala, lo repetimos una vez más, campeón, revisaron, gana el prenacional y se va a nacional en Yucatán, donde se corona. Un capítulo especial para esa selección de Guerrero, que también nos dio grandes alegrías al estado de Guerrero. Pues ahí está, ese es las imágenes del estadio de aquel entonces, cuando Iguala se proclama campeón, derrotando 2-1 al conjunto de Acapulco, y con esto lograba su tercer campeonato. Pasamos la imagen de Donato Saligán, campeón de goleo con 11 anotaciones. El gran Donato de Costa Chica se vino con Iguala y bueno, hizo una gran labor en ese torneo. Vámonos ahora a lo que es el estatal 1993. Iguala logra su cuarta corona. En el 92 Iguala había sido, no pudo ser campeón, pero llegó a la final como campeón vigente del Nacional. Tuvo su pase directo para jugar el Nacional de 1992. Perdió la final con el Distrito Federal, un día de drama, un día de tristeza. Yo titulé un reportaje el día que el estadio Ambrosio Figueroa lloró, o el día que el Ambrosio lloró. Tenía todo Guerrero en aquel 92 cuando fue campeón nacional, subcampeón nacional, perdiendo la final contra la escuadra del Distrito Federal. Ahora se viene la edición de 1993 y ahora dirigidos por don Humberto Chong, Iguala vuelve a armar
un grupo con algunos jugadores sub-21 que se iban a ir al Nacional, a Ciudad Obregón, y algunos gente de experiencia de Iguala. Víctor Aguiluz estuvo ahí apoyando también en la cuestión física, y el conjunto tamarindero, una vez más, tuvo una actuación destacada. En este torneo, algo que no volvió a suceder, que no lo volví a ver yo en mi caso, llegaron a jugar 12 equipos, los dividieron en equipos, grupos de 3, calificaban los 2 primeros a la siguiente fase. Entonces, en la primera parte, Iguala derrota, en esta parte, se impone 5-3 a Petatlán, derrota 6-1 a Ometepec y vuelve a vencer a Tasco en ese torneo allá jugado en esta fotografía que tenemos acá. Gracias a don José Manuel Obispo por las fotografías que me pasó de este torneo, la mayoría de ellas. Ahí está el partido de Iguala contra Tasco, lo derrota 3-2 en fase de grupos. Así que Iguala pues se clasifica a la segunda ronda. ¿Sí? Este es otro de los partidos donde está ya, vemos a la gente de Iguala muy bien conjuntada en aquel entonces. Y aquí está, miren lo que les platicaba. De parte del grupo 1 clasifica San Marcos y Tierra Caliente. La edición fue en San Marcos, perdón por no haberles dicho, fue la única edición que hizo Tierra Caliente, que hizo la Costa Chica, un torneo estatal denominado Jorge Campos Navarrete. San Marcos en el grupo 1, Tierra Caliente fue segundo lugar, empatado con 5 puntos. La UAG y Chilapa dijeron adiós. En el grupo 2, Acapulco y Tierra Colorada se clasificaron a la siguiente ronda, también con 5 puntos. Iguala se clasifica con 6 puntos. Y Petatlán se cuela. Tasco se queda fuera de este torneo. Fíjense, Tasco, que al año siguiente después fue campeón estatal en el 94, pues en esta ocasión no logró clasificarse para la segunda ronda del torneo. Y esta es la segunda parte que yo les decía. Iguala queda sembrado en el grupo con San Marcos y Petatlán. Pues en aquí ya había jugado Iguala un partido, Petatlán ya tenía 2, así que los 2 primeros lugares de cada grupo de esta ocasión se metían a semifinales. Iguala derrota a San Marcos 5-1, mientras que empata contra Petatlán para clasificarse a las semifinales de este torneo. Y ahí está, bueno, ese es el partido, la final contra San Marcos. Y bueno, en el partido semifinal, San Marcos vence a Acapulco local y una vez más Iguala deja fuera a Tierra Caliente de la final y lo derrota 1-0. Así que la gran final, el 24 de octubre, Iguala se mide a San Marcos. Iguala venía muy, muy fuerte. San Marcos en el primer tiempo apretó muy bien, muy, muy bien a Iguala. Ese es el equipo de San Marcos que estuvo en aquellos partidos del estatal. Sí, vemos a Juan Carlos Molina, por ahí, bueno, está por ahí Reyes Jaimes, Chema Durán, que jugó ese torneo con ellos, gran goleador de Chilpancingo. Primer tiempo, San Marcos se va con todo el ataque, se fue, pero de veras, atacó a Iguala. Iguala en base a contragolpes intentó sorprenderlo, logró su objetivo hasta el segundo tiempo en el 47. ¿Qué fue fundamental para Iguala en esta final? Que en aproximadamente 10-12 minutos, Iguala le convierte los 3 goles que le dan el campeonato. Al 47, Donato Saligán mete el 1-0, al 52, Javier Saldaña mete el 2-0 y al 59 liquida el partido con el 3-0, Donato Saligán. Así Iguala logra su tercera corona. Bueno, ahí vemos a César Encarnación Alguara con su hermano celebrando el campeonato, y ahí está el título, el trofeo que celebraba Iguala después de imponerse a San Marcos 3-0, y una vez más Donato Saligán, campeón de goleo con 2 anotaciones. Así que Donato pues tuvo 2 torneos muy muy buenos, y ahí está el conjunto de Iguala que sorpresivamente no fue al Nacional de edad libre, pierde el Prenacional en Morelos. Manejan que hubo un arbitraje muy tendencioso, los que me comentan los jugadores, y sorpresivamente Iguala se quedaba fuera de ir al Nacional después de disputar 2 finales,
no logra clasificarse para el evento nacional de esa edición de 1993. Un golpazo durísimo para Iguala, que no esperaba esta sorpresa. Viene el 93, 94 pierde Iguala en semifinales contra Tasco, 95 pierde Iguala en semifinales contra Chilpo, 96 pierde Iguala contra la UAC en semifinales, también, 97 pierde Iguala la final contra la UAC, y 98 la Fernando Alonso pierde la final contra la UAC. Así que Iguala no se le volvía a dar el campeonato otra vez hasta que regresa el torneo a Iguala en 1999. Iguala llega a su quinta corona, teniendo una preparación muy, muy interesante en esta ocasión. Vemos ahí a Obed Flores, José Flores, Mario Pineda, Roberto Díaz, Coria, Marco Rangel, Jesús Caballero, Américo Castro, Enrique Trujillo, Vicente Marquina, fueron parte, Miguelito Cuevas, son parte de ese equipo que logró el campeonato en aquella ocasión. Iguala al mando de Arturo Rodríguez en este torneo, se fue armando, fue viendo sus piezas, cuál era lo que le podía funcionar, porque había gente que ya no estaba. Al formarse la Fernando Alonso, pues gente como Duque, hubo gente que ya no pudo continuar con el Montiel mismo, ya no pudieron seguir con Iguala, con la Liga Fútbol Amateur de Iguala en aquel entonces de ese nombre, y bueno, ahí está, inicia su camino. Bueno, entre los resultados, derrota 6-0 a Tarolopan, 6-1 a Coacoyul, 2-0 a Coyuca, 2-1 a Acapulco, y en el cierre del grupo, bueno, ahí está, vemos la gente que participó: Iguala, Camixtla, Acapulco, Coyuca de Benítez, Tarolopan, Coacoyul. En el grupo 1, en el grupo 2, Fernando Alonso, UAC, Tierra Caliente, Tasco, Tixtla, son los que estuvieron en ese grupo, y el estatal denominado Adalid Salgado Guevara, Adalid Salgado, por sus más de 15 ediciones disputadas en esos torneos, 72, 73, por ahí, empieza a jugar estatal Adalid Salgado hasta el 91, que el cuerpo le dijo no más, ¿sí? Ahí está, los grupos, lo volví a repetir. Iguala en el último partido del grupo derrota a Camixtla 3-0, ¿sí? Iguala termina invicto esta fase, y bueno, le toca enfrentar una vez más en las semifinales a su viejo conocido, que era Tasco del Arcón. Una vez más la cancha estaba a tope, a reventar. Acamixtla también traía gente, son cercanos, son municipios que están cercas, traía mucha gente. Los dos, Acamixtla aparece en los estatales de la Libre en el 96, y en el 99 logra llegar a su final. Bueno, en esta ocasión Iguala se enfrenta a Tasco, y en tiempo extra Iguala lo gana con goles de Ulises Escobar. En esta imagen de periódico, Vicente Marquina y Escobar celebrando el gol del triunfo, era gol de oro, estaba de moda en aquel entonces, y bueno, ahí está el triunfo celebrado por el conjunto de Iguala, que con esto se metía a una final más en su palmarés, enfrentando a Camixtla, que sorprendió a la Tierra Caliente para meterse a la gran final. Una vez más, tal cual se esperaba, lleno, y la gente de Acamixtla, muy buen ambiente aquella tarde. Yo recuerdo muy bien, estuve presente en esa final, ahí en la tribuna de sombra, llegué temprano, me tocó estar viendo bien dónde cayeron los goles de Iguala, ¿sí? El conjunto igualteco, yo le llamo a ese torneo la tarde de Obed Flores, arranca ganando Iguala 1-0, Acamixtla en una reacción bravía logra empatar el encuentro. Es de los encuentros de la gran final, ¿sí? Acamixtla logra empatar el partido, sorprende a Iguala, ¿sí? Y esto manda, esa es la Acamixtla que le decíamos que jugó la gran final contra Iguala, ¿sí? Y Acamixtla logra mandar el partido a los tiempos extras. ¿Qué pasa en este? Una vez más, una pelota parada, Obed Flores se adelanta a la marca y
manda la pelota al fondo de las redes para concretar el 2-1 con el que se proclama campeón. Única ocasión que se definió con gol de oro, han de acordarse de esa modalidad en tiempos extras, y con esto Iguala se proclamaba campeón estatal por quinta ocasión en su historia. ¿Sí? Esos vemos ahí en este torneo, Max García, Mario Pineda fueron homenajeados también por su participación en estatales, y Adalid Salgado Guevara fue otro de los homenajeados. El torneo llevó su nombre en ese año, pues un honor para Adalid, que recientemente fue premiado por el grupo Amistad Guerrero, que tienen ahorita la tarea de premiar a toda esa gente que hizo historia en los torneos. También ya Max García, Mario y Adalid ya fueron galardonados por el grupo Amistad. Y esta es una de la imagen de los periódicos de aquella tarde, Diario de Iguala. Ahí está la imagen alcanza a ver usted a Vicente Marquina. En aquella final Vicente Marquina choca, sale dislocado con un golpe, decide regresar así tal cual está, y él quería seguir jugando, pero el técnico Arturo Rodríguez lo sacó. No quería salir la camurra, así como estaba golpeado, así se metió a la cancha a jugar. Y Vicente, la gente reconoció ese esfuerzo que hizo, pero no aguantó mucho tiempo. Pudo haber sido lastimado más, ya no podía estar por mucho tiempo, pero se recuerda todavía ese ímpetu que tuvo Vicente Marquina para regresar a la cancha y jugar tal cual así, lastimado como estaba del brazo. Una de las caricaturas que sale en Diario de Iguala, Iguala campeón 1999. Felicidades, es la caricatura, la celebración que tuvo aquella ocasión el selectivo de Iguala 1999, que logró una vez más una corona, la quinta de la historia para el municipio de Iguala. Bien, con esto terminamos la primera parte de 2. La próxima semana tendremos 2001, que se juega en Iguala, 2003 en Iguala, 2006 en Tasco, y la última en 2010 celebrado allá en Buenavista. Pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que le haya gustado esta videoconferencia donde le platicamos de cómo se fue dando la historia de cada uno de los partidos, de cómo el municipio de Iguala estuvo siempre activo, siempre quiso destacar, siempre se preparaba a estas elecciones, y bueno, es digno de reconocerles todo el esfuerzo que hicieron por poner adelante al municipio de Iguala, y sobre todo buscar siempre estar arriba, el uniforme verde por delante, y de esta manera pues estos selectivos son recordados por la gente que hoy anhela esos torneos estatales. Terminaron en 2010, 38 ediciones que se disputaron dándole la vuelta al estado de Guerrero. Créanme lo que fue un torneo muy, muy bonito, que se disfrutó en todo momento, y pues que la verdad, para mí es un gran recuerdo previo a entrar yo a lo que fue en lo que la crónica deportiva. Pues si tienen alguna duda, por ahí estamos a la orden. Tenemos la página de Historias del Deporte Igualteco, sígala. Seguimos subiendo más contenido, seguimos subiendo más imágenes para que usted recuerde estos eventos, sucesos que pasaron con el paso, que sucedieron, perdón, con el paso de los años, y que siguen, que queremos que no dejen de ser, que no sean olvidados por un público que los vivió con fervor en cada momento. Ya tendremos más deportes también. Estamos preparando otras conferencias, otras videoconferencias para usted, y que las logre disfrutar para usted y sea testigo de lo que nos regalaron los deportistas igualtecos. Muchas gracias, yo soy Oscar Molina, los espero próximo miércoles 8 de la noche, segunda parte de los campeonatos estatales de libre que ganó Iguala en estos certámenes. Muchas gracias, que tengan buena noche, feliz miércoles.